Seguimos en contexto. Ahora nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político, para analizar la situación de varios países. César, gracias por acompañarnos. Hola Óscar, muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, empecemos con Francia. El primer ministro Michel Barnier ha presentado su dimisión a Emmanuel Macron. ¿Podrías explicarnos cuál es el principal motivo de la caída de su gobierno? Bueno, básicamente Emmanuel Macron hizo unas elecciones anticipadas de forma legislativa después de haber perdido las elecciones europeas, y eso hizo que su partido, que antes, digamos, tenía una posición sólida dentro de la Asamblea Nacional Francesa, se redujera a su mínima expresión. Y así que para formar gobierno depende del voto de alguno de los dos bloques, sea el voto de Marine Le Pen o sea el voto del bloque de la izquierda y la ultraizquierda en estos momentos comandado por Jean-Luc Mélenchon. Entonces, y básicamente cualquiera de los dos bloques atacan a la política de Emmanuel Macron. Básicamente él se hizo un tiro al pie, adelantando las elecciones legislativas, y pues ahora tiene un gobierno bastante inestable. De hecho, no pudo formar gobierno porque el primer ministro que él presentó, Michel Barnier, que proviene de la clásica derecha conservadora, no convenció ni a la izquierda, que criticaba sus recortes para la izquierda excesivos, y tampoco para Marine Le Pen, que consideraba también que no iba demasiado lejos y se implementaba una subida de impuestos. Entonces, básicamente, Emmanuel Macron va a tener muy difícil conseguir un primer ministro que pueda contentar a ambos bloques. Ahora, los diputados han censurado a Michel Barnier con 331 votos. Han sobrepasado los votos necesarios para poder lograr esta censura, pero al mismo tiempo él ha presentado su dimisión. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este sistema en Francia? ¿Qué es lo determinante, la moción de censura o la presentación de su dimisión? No, es que una vez que se censura el gobierno, el primer ministro tiene que presentar la dimisión. O sea, él no ha hecho nada extraordinario. Básicamente, o sea, Francia es una república semipresidencial. Tiene un presidente que es electo por los ciudadanos y tiene muchísimo poder, pero no tanto poder como en los países tradicionalmente presidencialistas. Caso Estados Unidos, caso Venezuela, Colombia, etcétera. Entonces, está el presidente y luego, tradicionalmente, después de las elecciones presidenciales, se hacen unas elecciones legislativas. Y dependiendo del resultado, puede o que el presidente aumente su poder si su partido llega a tener la mayoría absoluta de la asamblea, o tenga que cohabitar, es decir, que su partido no tenga la mayoría, o inclusive un partido adverso tenga la mayoría. En ese caso, él nombraría a un primer ministro de oposición. En este caso, no hay ningún partido que por sí solo tenga la mayoría de la Asamblea Nacional. Y el problema es que el partido de Macron está demasiado disminuido. Entonces, en teoría, él va a nombrar a un primer ministro a su conveniencia, pero ese primer ministro tiene que asegurarse, cuando él se presente y muestre su gobierno ante la Asamblea Nacional, que la Asamblea no lo censure. Porque si lo censura, tiene que presentar la dimisión. Y Manuel Macron tendría dos opciones: o designar a otro primer ministro, o esperarse un año para volver a convocar elecciones legislativas, o él dimitir, cosa que él ya dijo que él no va a hacer. Entonces, a mi entender, Francia va a seguir en una inestabilidad política por lo menos un año más, hasta que él decida convocar otras elecciones legislativas. Entonces, ¿consideras que lejos de formar un gobierno de cohabitación, ya sea con la izquierda radical o con la agrupación nacional, él continuaría nombrando primeros ministros que, según todo apunta, la oposición terminaría censurando? Sí, el ambiente político en Francia se ha vuelto demasiado tóxico. El partido por sí, digamos a nivel partidista, solo de partido, no hablando de coaliciones, el partido más grande aquí en Francia es la Agrupación Nacional
de Marine Le Pen y tradicionalmente se le ha hecho un cordón sanitario. Se han negado los otros partidos a colaborar o hacer algún tipo de acuerdo con ella, con su partido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si Macron pacta con Marine Le Pen, va a perder votos y apoyos de su propio partido y de gente que lo apoya. Pero lo mismo está pasando con la izquierda. El partido de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon también se le está haciendo un cordón sanitario porque tiene unas ideas bastante radicales para Francia, muy parecidas a las del chavismo en Venezuela, y eso por supuesto que asusta a muchísima gente. Y si él se alía con Jean-Luc Mélenchon, también va a perder apoyo de su propio partido y por supuesto Agrupación Nacional de Marine Le Pen lo va a censurar. En pocas palabras, en estos momentos Macron tiene muy pocas opciones de encontrar la forma de crear un gobierno que no sea censurado en la Asamblea Nacional. Ahora, César, pasando a otro tema, está el caso de los países de Rumania y de Georgia, países donde hay o habría cierta interferencia de Rusia en sus procesos electorales, o por lo menos es lo que señalan sectores políticos. En el caso de Rumania, hace poco se dieron las elecciones y en la primera vuelta pasó el candidato prorruso, pero luego el Tribunal Constitucional recientemente ha anulado este resultado electoral. Y en el caso de Georgia, tenemos manifestaciones con motivo de que el gobierno, tachado o acusado de prorruso, ha suspendido el proceso de integración de Georgia a la Unión Europea. Al respecto, ¿cuál es la importancia de ambos países para Rusia? También ha habido, digamos, señalamientos de interferencia rusa en Francia y lo mismo pasó en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump. Creo que Rusia es una especie de muñeco de paja que han construido muchos que quieren evitar hacer un mea culpa y entonces lo ponen ahí el muñeco de paja y le dan golpes a ese muñeco de paja. Lo que ha sucedido en Georgia, hay una anécdota muy famosa del señor Saakashvili, que fue presidente de Georgia en el año 2008 y fue el que se enfrentó a Rusia durante la guerra en el 2008. Digamos, el señor Bush invitó a Georgia a la OTAN en el año 2008 en Bucarest. Él aceptó e intentó retomar las provincias separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Y Rusia pues le hizo una invasión muy fuerte y le quitó el 20% de su territorio. Pero después Saakashvili comentó una anécdota, que antes de eso Putin lo había llamado y le dijo: mira, tú sabes muy bien que Occidente te ofrece cosas muy bonitas, pero nunca cumple. Yo no te ofrezco nada bonito, pero siempre cumplo. Pues lo que sucedió desde ese entonces, después de la guerra, el señor Saakashvili perdió las elecciones y entró al gobierno en Georgia un partido que se llama Sueño Georgiano, que tiene una actitud mucho más pragmática. Y la actitud es básicamente, pues, bueno, no vamos a entrar en la OTAN porque Rusia nos invade y la OTAN no nos va a salvar. La integración en la Unión Europea va muy lento. Entonces vamos a tener una actitud más pragmática. Desde el año 2008 ellos han venido ganando las elecciones y pues este año se hicieron las elecciones generales en Georgia y si bien las personas de Tiflis, que es la capital de Georgia, votaron mayoritariamente por otros partidos, la gente del campo, que es más conservadora, votó por este partido Sueño Georgiano. ¿Y por qué le doy un poco de la culpa a Occidente? Porque en vez de tratar de ganarse el partido Sueño Georgiano, le ha puesto sanciones al gobierno y un partido que en un principio no era prorruso, sino pragmático, gracias a las políticas de Bruselas y del mismo Washington, los han ido acercando cada vez más a Moscú. Más o menos lo que ha ido pasando con el caso de Hungría y Víctor Orbán. En Rumania está pasando algo parecido. Acaban de anular las elecciones bajo el pretexto de que Rusia interfirió vía TikTok. A mí en lo personal eso es un argumento que no me convence demasiado. Creo que se deberían preguntar más bien las causas que han llevado a tantos rumanos a votar por un candidato abiertamente prorruso, siendo un país de la Unión Europea. Tal vez es que no todos los ciudadanos de Rumania se han beneficiado de la Unión Europea. Y si hicieran ese tipo de análisis, pudieran hacer ciertos cambios para escuchar la opinión de esas personas y tratar de llevarle más prosperidad a Rumania.
porque anulando las elecciones y haciendo artimañas judiciales y políticas para que al final gane un candidato pro Unión Europea, cuando el descontento sigue, no resuelve el problema. Ahora, con respecto a Rumania, nuevamente, ¿cuál es la importancia estratégica de Rumania para la OTAN? ¿Podría señalarnos? ¿Están desarrollando una base o ampliándola? Rumania tiene salida al Mar Negro, que históricamente ha sido considerado un mar ruso. Un mar controlado fundamentalmente por Rusia. Si tomamos en cuenta el territorio ruso capturado en Ucrania, más Abjasia en Georgia, Rusia controla por lo menos el 60% de las costas en el Mar Negro. Entonces, tener a Rumania y a Bulgaria dentro de la Unión Europea le da una presencia a la OTAN en ese mar y puede perjudicar la posición internacional de Rusia. El otro detalle es que Rumania tiene una frontera muy amplia con Ucrania, que ha sido utilizada como transporte logístico de armas y de bienes para seguir suministrando al gobierno ucraniano en la guerra. Este candidato prorruso señala que Rumania debe dejar de ser utilizada como, digamos, lugar de transporte logístico y que Rumania no debe meterse en esa guerra. Y el otro detalle es que desde hace ya varios años se viene construyendo un sistema antimisiles de la OTAN en Rumania bajo la excusa de que sería para frenar los misiles iraníes, pero por su situación geográfica, ese escudo antimisiles le daría protección a la OTAN en frente a Rusia. Si Rumania hace un viraje, sería un golpe estratégico importante para la OTAN, por supuesto. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la reanudación de la guerra civil en Siria.